lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias a nuestra generosa audiencia por conectarse con nuestro espacio, por sintonizarnos, por ampliar la señal informativa de Sonorama y de su noticiero a primera hora. Gracias por aquello. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Un tema que ayer también fue noticia. El ministro del Interior, Juan Zapata, acudió a la Fiscalía General del Estado y presentó una denuncia para que se investigue a 28 candidatos que están participando en el proceso electoral. Yo decía ayer, Belkis, amigos y amigas, en mi programa digital de la tarde, yo sí creo que el ministro Zapata actuó con mucha responsabilidad y las cosas hay que decirlas como corresponden. Creo que fue responsable el ministro de decir, no puedo revelar nombres porque esto debe ser parte de una indagación previa. Es lo correcto. Lejos del show, lejos de comenzar a tirar nombres y a lanzar lodo con ventilador, yo creo que el ministro ayer actuó con absoluta prudencia, como corresponde, entendiendo el principio de presunción de inocencia y que todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, que la Fiscalía investigue lo que tenga que investigar, porque así corresponde. Entonces, dentro de esa prudencia, el ministro no da nombres, pero claro, se suma el ministro a esta presunción de que hay candidatos y candidatas financiados con recursos ilícitos, con recursos del narcotráfico. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Y acuda a un especialista en la materia. El doctor Daniel González está conectado con nosotros vía telemática desde el austro ecuatoriano, como siempre, el doctor que nos atiende telemáticamente. Le enviamos un saludo a Daniel González, que es especialista en materia electoral, de parte de quienes hacemos este espacio, Belkis Sánchez, y quien le habla Fabricio Vela. Doctor, bienvenido, buen día. Nos gustaría un criterio suyo sobre estas presunciones de que dineros no lícitos están financiando campañas electorales. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fabricio. Un gusto saludarle a usted, a Belkis, pues siempre es placentero, gustoso verles a ustedes, saludarles, pues, y desde luego a toda la ciudadanía que puede observar y escuchar este importante medio de comunicación. A ver, respecto de lo que ha hecho el ministro, pues me parece acertado desde el punto de vista, pues, de ser autoridad pública. Toda autoridad pública que tenga conocimiento de un delito, pues tiene la obligación de poner en conocimiento de a la Fiscalía de forma inmediata. Ese es el actuar. Lo que sí hay que tener presente que en materia penal, al ser un tema de denuncia a la Fiscalía, hay una inmunidad que tienen los candidatos, por lo tanto, cualquier procedimiento penal, ¿no es cierto?, investigación que pueda hacer la Fiscalía en ese sentido, tendrá que esperar a que termine el proceso electoral, porque hay ese candado, voy a decir, en materia penal, que no pueden ser procesados penalmente quienes se encuentren inscritos legalmente como candidatos. Entonces, en lo que corresponde a la investigación que pueda hacer la Fiscalía, pues habrá que esperar. Ahora, en el tema de ilicitud de fondos, si bien se incorporó en la reforma electoral del 2020, de febrero del 2020, la figura de financiamiento ilícito y se establece algún tipo de sanción, suspensión de derechos políticos, algún tema de multas que se puede interponer. Lamentablemente, pues ahí hay un vacío, sí, en el Código de la Democracia, porque, claro, el Tribunal Contencioso Electoral no es la Fiscalía para determinar la licitud o no de un fondo. Eso primero tendrá que pasar la vía penal. Deberá haber una sentencia ejecutoriada que establezca que sí, por ejemplo, por algún tipo de, no sé, lavado de activos, se me ocurre algún tipo de delito penal, se establece alguna sanción en ese sentido a algún candidato, y en virtud de eso el Tribunal Contencioso Electoral podría iniciar el juzgamiento de la infracción electoral. Entonces, ahí sí hay una grave falencia en el Código de la Democracia a partir de esa reforma. Bueno, anteriormente no había este tema de ilicitud. Sin embargo, hay algo muy importante, Fabricio, que me parece que el Consejo Nacional Electoral ha fallado en cuanto a esas mismas reformas de febrero de 2020. Mire, se establecía que para esta elección, para el 2023, eso dispone la primera disposición transitoria de la ley reformatoria al Código de la Democracia de febrero del 2020, establecía que tenía que operar para esta elección un sistema interconectado entre el Consejo Nacional Electoral, la UAF, la Fiscalía
el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos. Justamente un sistema para controlar el gasto electoral de las diferentes candidaturas. Y claro, seguramente el legislador tuvo, ¿no es cierto?, en ese sentido, la iniciativa de incorporar esa reforma en cuanto para que a través de este sistema desconcentrado, que debe estar a nivel de las 24 provincias, pues se puedan subir todos los indicios que se puedan recabar para que de oficio, pues cada una de las instituciones que se mencionan en este sistema que debe realizarse, puedan actuar. Para que con eso no exista, por ejemplo, si usted tiene en este momento una denuncia de algún medio de comunicación, de algún candidato, una denuncia pública de que existe, por ejemplo, utilización de recursos públicos. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Usted le denuncia al CNE, el CNE le dice, eso no es función mía, tiene que ir a la Contraloría General del Estado, cuando la utilización de recursos públicos con fines electorales también es una infracción electoral. Sin embargo, claro, para eso estaba este sistema, justamente para tratar de evacuar con la institución que corresponda en virtud del principio de coordinación que existe en el ámbito administrativo. Sin embargo, ese sistema no se ha realizado y no está operando en esta elección que debía iniciar a operar. Entonces, todo ese tipo de circunstancias lamentablemente trae en este momento pues de que no exista mayor responsabilidad de a quién atacar, de a quién imputar, de a quién establecer quién ha incumplido algún tipo de infracción en tema de gasto electoral. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Precisamente respecto de este sistema de interconexión que, como bien señala, está determinado en esta reforma que se produjo al Código de la Democracia, ¿la norma no establecía acaso que debía iniciar su implementación a partir de, digamos, este proceso hasta 2025? ¿Ese no sería el plazo fatal para poder implementar este sistema? Mire, la segunda disposición transitoria dice que será hasta el 2025 que operará de forma completa. Correcto. Pero que iniciará a operar, dice la primera disposición transitoria, desde la elección del 2023. Voy a decir, ahí la reforma le pone nombre y apellido. Entonces, en ese sentido, pues, en este año debe operar. Incluso, mire, en materia de gasto electoral existieron otras reformas. Desde que existen las candidaturas, desde que se registra cada candidato, se registra con un responsable del manejo económico, eso es un requisito para inscribir la candidatura. El Código de la Democracia establece que ellos deben presentar informes quincenales y que esos informes quincenales serán publicados en la página web para ir midiendo pues justamente el control del gasto electoral que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Pero lamentablemente eso desconocemos si se cumple o no, porque si ingresamos a la página web del Consejo Electoral no existe publicado ningún reporte quincenal de ninguna candidatura u organización política respecto del gasto electoral, para ver efectivamente en qué se está gastando, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el gasto electoral, para que la ciudadanía un poco entienda, todo esto de gasto electoral tiene que ver con los gastos privados que puede hacer la organización política, alquiler de disco móvil, mandar a hacer camisetas, ¿no es cierto?, un sinnúmero de afiches, de lonas que pueda colgar. Entonces todo eso es gasto electoral y lógicamente tiene que irse reportando. Claro que esto se juzga 90 días después del día de la elección. Sin embargo, en la última reforma electoral, por todos los inconvenientes que han existido y que siguen existiendo, desde luego, en materia electoral en este campo, que es un campo muy delicado, que yo personalmente siempre he manifestado que es un talón de Aquiles de toda reforma electoral, porque nunca se lo enfrenta con total responsabilidad, ni las reformas que están actualmente en vigencia lamentablemente se cumplen. Entonces, ese es el tipo de circunstancias que en este caso yo he manifestado que el Consejo Electoral está en un rol de espectador, no de árbitro electoral. ¿Por qué motivo? Mire, y aquí para ser más preciso, la pre-campaña y campaña anticipada es una infracción electoral. Una infracción electoral que, si usted escuchaba a los consejeros del CNE en noviembre y diciembre del año pasado, decían que están levantando los expedientes, que van a denunciar al Tribunal Contencioso Electoral, que en esta ocasión sí se sancionará. Pero si usted escucha las declaraciones del 3 de enero de este año de las mismas autoridades, consejeros del CNE, dicen que no se puede sancionar porque hay inconsistencia en la ley, porque hay contradicciones, que no hay cómo hacer absolutamente nada. Pues mire, ese tipo de cambios de discurso lamentablemente no otorgan ni confianza
ni seguridad jurídica en el proceso electoral, y este tema del control electoral sigue siendo un talón de Aquiles y una deuda para el país en cuanto a tener responsables verdaderamente de campañas millonarias. Mire lo que está sucediendo ahora en redes sociales. Si bien el tema de redes sociales en cuanto a su contenido no puede ser regulado por el Consejo Electoral, porque existe una sentencia de la Corte Constitucional del 17 de octubre del 2012, en la que dice que el Consejo no puede regular el contenido de la difusión de redes sociales de personas particulares, exceptuando medios de comunicación. En el caso de medios de comunicación dice que sí puede regular el contenido que pueda existir en redes sociales. Sin embargo, el gasto que se ocasiona ahí, ese gasto sí tiene que ser cuantificado. Y usted ha visto ahora que gran cantidad de candidatos han escogido la manera de difundirse, de promocionarse a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto ahora, si ingresamos a la página del Consejo Electoral para saber cuánto gasta cada candidato quincenalmente en el gasto electoral, no tenemos esa información, por lo tanto no sabemos cómo se está haciendo ese control del tema de redes sociales, del tema de afiches, del tema de pintar, ¿no es cierto?, a lo largo del país. Entonces, ese vacío, ese incumplimiento se está dando actualmente por parte del organismo electoral. Pero este es un problema de la normativa, de la interpretación de la normativa o de la autoridad electoral. No, en este caso de la autoridad, el control del gasto sí está en la normativa. Eso sí lo establece incluso el propio CNE en un reglamento desde el 2020. Pero claro, esa cuantificación, ese informe quincenal que tiene que requerir y que si no se le entrega, incluso es una infracción electoral que tiene que denunciar y ser sancionada, lo que en este momento no se está cumpliendo es porque el Consejo no está cumpliendo con ese rol. En cuanto al contenido en las redes sociales, eso sí no puede regular el Consejo Electoral, porque eso sí lo ha dicho la Corte Constitucional en el 2012, pero son temas muy distintos. Lamentablemente, como manifiesto en este tema de gasto electoral, existen muchos incumplimientos por parte del organismo electoral. Se desconoce, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este informe quincenal que manifiesto que las organizaciones debían presentar de los gastos que vienen haciendo y que van haciendo durante la campaña, eso no está en ninguna parte de la página web porque debía ser publicado en la página web. Entonces, al no existir esa información, pues entiendo que eso no se está realizando por parte del Consejo Electoral, porque teniendo esa información, por ejemplo, usted, Fabricio, Belkis, cualquier ciudadano, pudiéramos ingresar en este momento y verificar cuánto van gastando ya los candidatos, ¿no es cierto?, y si han sobrepasado o no el límite del gasto electoral, para que sea un elemento también para que la ciudadanía pueda tener en cuenta si ese candidato está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con la normativa, con las regulaciones. Entonces, lamentablemente, eso no existe por falta de control y de ejercicio del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, doctor, ¿qué se debería considerar para zanjar estos vacíos a los que hace referencia en la norma? En la Asamblea Nacional veíamos que el día de ayer comenzó el primer debate del proyecto de reformas a la ley electoral, Código de la Democracia, en donde ya se consideran varios aspectos, pero en este puntual, en lo que tiene que ver con el control del financiamiento y demás, más allá de que en la última reforma ya se incorporaron aspectos como lo que usted señalaba, lo del sistema de interconexión de datos, el mismo proyecto de sistema contable de financiamiento a la política, a través del cual se supone las organizaciones deben registrar de manera obligatoria todo su plan de cuenta y demás. ¿Qué otros elementos deberían considerarse como parte de una reforma a la normativa? Sí, mire, me parece que es adecuado y el legislador tiene que establecer, por ejemplo, le digo, en este momento traer artistas internacionales es prohibido para las instituciones públicas, para eventos, ¿no es cierto?, por estar en campaña electoral. Para organizaciones políticas, señala la norma puntualmente en el Código de la Democracia. Justo a eso iba Belkis. Hay dos normas, una que prohíbe a instituciones públicas, el 207 del Código de la Democracia prohíbe a instituciones públicas traer artistas internacionales y le tipifica que es una infracción muy grave y que puede ser sancionado ese servidor público que haga esa actividad. Otro artículo, el 308, si no me equivoco, dice que se prohíbe para las organizaciones políticas traer artistas internacionales en campaña electoral, pero no hay sanción, no hay infracción. Entonces, ¿quién comete esa acción, no es cierto? ¿Quién incumple esa norma? El momento que vaya a ser denunciado no está tipificado, no está tipificada una sanción, por lo tanto, el Tribunal Contencioso Electoral, por más que quiera, no va a poder sancionar. Ese sí es un problema del legislador.
Pero Otro bajo tema. la figura de Por una ejemplo, infracción grave que sí está determinado en la norma, ahí no, de alguna manera no se estipula la sanción correspondiente. sí, pero eso es para el servidor. Está tipificado que el servidor público, entre algunas cosas que dice ahí, dice no traer artistas internacionales. Entonces, al estar tipificado para un servidor público, pues no dice para la organización política o para el candidato, por ejemplo. Entonces, por eso indico que ahí existiría este vacío, al existir dos normas. Una que prohíbe a los servidores públicos traer artistas internacionales, otra a las organizaciones políticas, pero el momento de sancionar, sanciona solamente al servidor público. Entonces, ese tipo de circunstancias, por ejemplo, sí hay que aclararla. Otro tipo de temas. Usted en una infracción electoral, si bien tiene la acción, por ejemplo, pone una valla publicitaria, ¿no es cierto?, en las vías cuando la valla publicitaria es prohibida y puede solo ponerse por autorización del Consejo Electoral bajo este fondo de promoción electoral. Pero ¿qué resulta? Que para usted poder sancionar tiene que tener un responsable. Ahora, ¿cómo establece si el responsable de esa valla publicitaria? ¿Es el candidato? ¿Es el representante legal de la organización política? ¿Existe alguna factura, algún documento que establezca quién es el responsable del que puso esa valla publicitaria? Lamentablemente ese vacío hay. Por lo tanto, por ejemplo, si ahí el Consejo Electoral denuncia a quien puso la valla publicitaria, al candidato, el candidato al momento de defenderse va a decir, a ver, pruébeme cuándo yo puse esa valla publicitaria, si no existe ningún medio probatorio, ni documento, ni fotografías, ni video, ningún tipo de medio probatorio que lo pueda hacer. Entonces, hay que atar verdaderamente la acción, ¿no es cierto?, en cuanto al incumplimiento de la ley electoral frente a la responsabilidad de la persona, ¿no es cierto?, del sujeto a quien se le va a imputar esa infracción y, lógicamente, la sanción que existe. Eso debe estar de la mano y eso el legislador sí tiene que preverlo para que se pueda sancionar adecuadamente y no queden en el olvido o, en su caso, sean archivadas la gran mayoría de denuncias que puedan existir. Oiga, doctor, ya que estamos en estas, le voy a trasladar una pregunta de uno de nuestros oyentes. Textual le voy a leer. Es público y notorio que políticos desde la Asamblea, en uso de sus redes sociales, apoyan un grupo de candidatos y de candidatas a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos hemos visto, hay hasta etiquetas, hashtags, etcétera. ¿Ya? En ese contexto dice, 2 grupos de candidatos al Consejo han presentado 2 quejas o denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral pidiendo la descalificación, pues la norma les ampara. Si la norma prohíbe hacer propaganda electoral a favor de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿usted cree que deberían ser sancionados o eventualmente descalificados? Yo creo que esto es interesante para el análisis, doctor. No sé si la norma establece algún tipo de sanción o de regulación en ese sentido, a propósito de esta pregunta que me traslada un oyente. Sí, mire, como indicaba en un inicio, el tema de redes sociales no puede ser regulado por el Consejo Electoral en cuanto a su contenido. Entonces, por ejemplo, ciudadano Daniel González, en este momento yo quiero pronunciarme a favor y hacerle campaña a un candidato al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Electoral no puede ni denunciarme, ni el Tribunal Contencioso Electoral podría sancionarme, porque eso, como manifiesto, hay una sentencia de la Corte Constitucional. Segundo, el reglamento que establece la promoción de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana establece que la promoción a través de medios de comunicación y medios digitales, que no son redes sociales, la hará únicamente el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por ejemplo, si es que una autoridad, en este caso en el ejemplo que ponían, un asambleísta, pagaría un spot a favor de un candidato, sí podría haber una infracción para el medio de comunicación y para este asambleísta que es servidor público. Porque claro, ¿cómo determinamos la responsabilidad del candidato al Consejo de Participación Ciudadana? Entonces, en ese sentido, es parte justamente de estos vacíos que existen, mucho más en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire que ellos ni siquiera tienen un fondo asignado de promoción electoral para promocionarse a nivel de los medios de comunicación. Dependen únicamente de la voluntad económica que tenga el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, por eso la gran ausencia, ¿no es cierto?, de información en cuanto a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, de sus propuestas. Son temas que sí que el Consejo, estos sí los podría a lo mejor solventar a través de su reglamentación, asignarles un fondo de promoción electoral específico para estos candidatos. Sin embargo, mire, el tema de redes sociales
incluso veremos en el silencio electoral, como ha pasado en otras elecciones, que se publicarán encuestas a través de redes sociales, sean valederas o no, habrá candidatos que publiquen o personas que publiquen, habrá aún campaña a lo mejor en redes sociales, y claro, ahí en el silencio electoral, pues en tema de redes sociales, el Consejo Electoral sí, ahí en ese caso no puede hacer nada porque el contenido está restringido para los ciudadanos, exceptuando para medios de comunicación. Es decir, los partidarios de cualquier organización política, los legisladores, no tienen problema en, a través de redes, manifestar su apoyo a tal o cual candidato o grupo de candidatos. Claro, sí, mire, esto incluso se ha suscitado alguna polémica porque ciertas, a lo mejor, autoridades están apoyando, por ejemplo, candidatos. Ahora, si se lo hace dentro de horario laboral, si se lo hace con recursos públicos, pues ahí sí estamos hablando de una infracción del servidor público. Pero vea, si usted encuentra un servidor público a las 9 de la noche en una concentración política, pues es parte de su libertad política, ¿no es cierto?, que tiene el servidor público. No se lo puede sancionar ahí con una fotografía diciéndole, vea, usted a las 9 de la noche está haciendo proselitismo político, por lo tanto, tiene una infracción electoral. Distinto a que una autoridad pública, por ejemplo, en una inauguración de obra, en medio de una discusión, de un debate del Pleno de la Asamblea Nacional, diga, vea, yo invito a todos a votar por fulano de tal. Ahí sí estamos hablando, pues, que lo está haciendo en ejercicio de su cargo y por lo tanto podría incurrir en una infracción electoral. Todo lo que sea por fuera de eso, pues, no incurriría en ningún tipo de infracción. Doctor, y lo último, sobre este mismo tema. En cambio, yo le pregunto, los candidatos que aparecen, o sea, es público que hay un grupo de 7 candidatos que están, se presentan respaldados por una organización política. O sea, esto es público, que no hay donde perderse. Hay 7 candidatos, incluso están con el mismo color, que corresponde a la organización política que indirectamente los respalda, digo indirectamente desde el punto de vista legal, porque desde el punto de vista público está claro que hay un respaldo de directo. manera deliberada. Sí, deliberada, de apoyo deliberado. Y por eso han presentado denuncias 2 grupos de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Yo le pregunto a usted si estos 7 candidatos, en cambio, y hablo de los candidatos, no de los apoyos recibidos por ellos, sino de estos candidatos, ¿no están infringiendo la norma? Mire, si fuera en tema de su red personal, a lo mejor como candidato, ¿no es cierto?, de que el candidato autónomamente se promocione y diga, yo dependo, me promociono a través de tal lista, de tal, ¿no es cierto?, ala política o grupo político, pues ahí sí el candidato tiene la responsabilidad. Pero mire, supongamos que una organización política saque una infografía diciendo, estos son los 7 candidatos que yo, organización política X, solicito que vote pueblo ecuatoriano. Ahí la denuncia debe ser en contra de la organización política, no en contra de los candidatos, porque claro, es la responsabilidad de quien hace ese acto. Entonces, ahí no podrían pagar justos por pecadores, independientemente, hablemos que esto pueda ser coordinado, ¿no es cierto?, pues por el estilo, pero la normativa es clara, en este sentido debe haber una acción, debe haber la infracción y debe probarse la responsabilidad de quien lo hace. Entonces, ese tipo de circunstancias vamos a seguir viendo, mire, a lo largo de las redes sociales. Como reitero ahí, el contenido no puede ser regulado por el Consejo Nacional Electoral y dudo mucho que sea sancionado ese tipo de circunstancias. Correcto. Doctor Daniel González, gracias por sus aportes a conocer un poquito y debatir los temas vinculados a la campaña. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio Belkis. Un fuerte abrazo a ustedes y a toda la ciudadanía. Gracias a Daniel González, especialista en materia electoral, conectado aquí en A Primera Hora. 7:36, voy a la pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.